El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Era Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos iniciando la segunda semana de Cuaresma. Segunda semana. Hoy segundo domingo de este tiempo. Y encontramos en la primera lectura que la Sagrada Liturgia nos ofrece el día de hoy, en el libro del Génesis. Dios hace alianza con Abraham. Abraham el creyente. Es la etapa de la historia de salvación que hoy recordamos en esta figura de Abraham, que acepta la alianza que Dios le está proponiendo. Dios le hace a su siervo 2 promesas muy interesantes, muy maravillosas. La primera es que Abraham y Sara, pues en su ancianidad, tendrán un hijo, pues que a su vez dará origen a todo un pueblo numeroso. Según la visión nocturna de las estrellas, así será tu descendencia. Esta es la promesa. Según el número de las estrellas, según la visión nocturna de las estrellas, así será tu descendencia. La segunda que encontramos, que Abraham, que ahora mismo no tiene un palmo de tierra propia, Dios le dice: recibirá toda esta tierra en posesión. Dios les está dando una tierra en posesión como un regalo venido del cielo. La fe de este hombre es admirable. Abraham creyó al Señor y se lo contó en su haber. Esta alianza entre Dios y Abraham se sella al estilo de su tiempo, con un gesto simbólico que nos puede parecer hasta extraño. Se descuartizaban animales, se colocaban sus miembros en 2 filas y 2 contrayentes pasaban por medio, pues Dios pasó en la forma de antorcha de fuego. Y la intención es esta: si alguno de los 2 no cumple su palabra, que le suceda como a estos animales. El salmo que hoy hemos escuchado en la liturgia, este estribillo del salmo meditado: El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, porque te llamo. Ten piedad. ¿A quién temeré? Busquen mi rostro, dice el Señor. Y también suplicamos: no me escondas tu rostro, Señor. No me rechaces. Espero gozar de la dicha del Señor. Espero en el país de la vida. Y el Señor nos dice: sé valiente, ten ánimo y espera en el Señor. Este salmo que hoy la liturgia nos ofrece es un llamado a nosotros buscar a Dios en toda clase de
realidades de circunstancias humanas, en la tristeza, en la soledad, en el dolor, en el achante, en la vergüenza. Y a pesar de nuestra realidad, que estemos pasando una enfermedad, cualquier situación, espero ver tu rostro, Señor. Que el problema, que la dificultad no nos impida y no nos distraiga. Que no haya nada ni nadie que nos impida a nosotros buscar el rostro. Abraham, hombre de fe, recibe promesas del Señor. Y hoy, en la segunda lectura de estos domingos de Cuaresma, especialmente hoy adelanta ya del Evangelio una carta a los cristianos de Filipos en Grecia. Quiero hacer un hincapié muy bonito, lo que dice San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Queridos hermanos, sean imitadores míos y fíjense en lo que andan según el modelo que tienen en nosotros. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Y hoy en día el mundo nos está quizás distrayendo, o también algo nos aparta del sufrimiento. La cruz significa aquel lugar donde llevamos una condición humana, un sufrimiento, o también nosotros tenemos que entregarle al Señor realidades personales y sentir el dolor, no renegar de Él, no maldecir de la vida, no decir, pero ¿por qué aquel sí y por qué yo no? Y muchos no vivimos agradecidos con la voluntad divina y renegamos, quizás hasta maldecimos. Y la cruz que estamos llamados a llevar nos hace imitadores de Cristo. Pero también quiero decirles que quien renuncia a la cruz, su paradero es la perdición. Es fuerte. También podría decirse de una manera, y yo también lo hago desde el punto de vista real de la cruz. Yo recuerdo a un hermano cristiano no católico: la cruz es maldición, la cruz es pecado llevarla. Hermanos, los verdaderos cristianos aceptamos a Cristo en todo, hasta en lo más exigente, porque Cristo nos exige. Cristo nos exige a nosotros. Y qué lindo aquel que lleva en su pecho una cruz, tiene en su hogar una cruz. Y recuerdo lo que dice la palabra de Dios, San Pablo a los Corintios: la cruz es poder de Dios, la cruz es fuerza de Dios. Mirar y recordar a Cristo crucificado, tomar un Cristo en la mano, es decirle al demonio: Él, ¿quién? Cristo, Jesús, el Hijo de María Santísima, murió por mí. He aquí la cruz del Señor, que huya toda potestad malévola, maligna, pervertida y pervertidora. La cruz de Cristo es exigencia para nosotros. Es necesario, hermanos, aceptar la cruz. Es necesario sufrir también nosotros. Los santos los primeros días sufrieron, lloraron, pero no renegaban, no maldecían, ni le decían a Dios: ¿por qué a mí? Es que nos sentimos quizás hasta superiores a Dios y le reclamamos a Dios: ¿por qué a mí? Los santos abrazaban el dolor, sonreían: Señor, si permites este dolor, esta cruz, después toda persona que ha sido crucificada y no reniega, ni maldice, ni desea bajarse de allí, le espera la resurrección. Así como Cristo resucitó estando allí en la cruz, Él soportó por nosotros dolor, tristeza, burla. Si yo soporto por Cristo, por el amor a Cristo, y lo mejor que yo puedo llevar allí a la cruz es la debilidad del pecado, aquello que me separa de Cristo,
Y Jesús nos dice, sean santos como nuestro Padre Celestial lo es, sean perfectos. Al decirnos esto, traduce de esta manera, en la cruz, seamos imitadores también de Cristo. Apartémonos del mundo, muramos, mortifiquémonos de aquello que me separa de la resurrección, de aquello que me separa de la gloria de Dios. Qué lindo en el Evangelio de hoy, cuando le dice, en esta transfiguración tan hermosa, cuando yo me mortifico, renuncio al mundo, renuncio a Satanás, renuncio a lo pagano, a lo fácil, y decido estar al pie de la cruz de Cristo, ese renunciar, esa mortificación transformará mi condición pecadora a una condición humilde que me convierte en un modelo de santidad, en un modelo de condición gloriosa. Queridos hermanos, hoy en esta transfiguración del Señor ante sus discípulos nos invita que debemos aceptar la cruz, y también nosotros también allí en la cruz. La cruz, el que no acepta la cruz, dice la palabra del Señor en Filipenses, el que se hace enemigo de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? No solo los protestantes cuando reniegan que la cruz, el signo de la cruz, hermanos, es poder ante Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que el demonio le tiene miedo a la cruz, pero también le tiene miedo a todo cristiano que renuncia a varios pecados, al licor, al chisme, al robo, a la vanidad, a la lujuria, a las amistades que contaminan, a esas amistades pecaminosas, a la pereza, a la mentira, a las groserías, a la envidia, al odio, a la venganza, al asesinato, al homicidio. Si tú renuncias a la borrachera, a la música mundana, pagana, si renunciamos a todo esto, nos hacemos amigos. Si renunciamos al mundo, si renunciamos al pecado y, repito, a las amistades que nos separan de Dios, estoy camino a la salvación. Repito esto tan maravilloso que dice la palabra del Señor en la segunda lectura del día de hoy. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo y su paradero es la perdición. Su Dios es el vientre, o sea, la comida. Solo pensar en la gula, solo pensar en el bienestar del gozar humano. Su gloria son sus vergüenzas, o sea, todo pecado moral. Todo pecado aquel que la gente esconde, no, que no lo sepan, que no lo digan, porque me causaría vergüenza que lo supieran. Pues la gente que solo aspiran a cosas terrenales, su camino es la perdición. Aquellas almas que solo les gusta las fiestas, las comidas, lo terrenal, lo pagano, pecados de inmoralidad que causan vergüenza. Quienes lo practican y no se apartan de ellos es porque no desean abrazar la cruz. Y quien abraza la cruz, abraza a Cristo. Abrazar la cruz es mortificarnos, duele. Y cuando decidimos, tomamos la decisión, voy a querer cambiar, voy a dejar que Cristo transforme mi vida, el demonio se aparece de una manera que quedamos hasta sorprendidos. Pero para quienes tomamos la verdadera decisión de buscar la santidad para ser transformados por Cristo, el don del Espíritu Santo nos revela, este no viene de parte de Dios. Este no viene de parte, sino del mundo o del maligno de la carne. Me fascinó esta segunda lectura cuando dice, somos ciudadanos del cielo. Díganlo todos conmigo, somos ciudadanos del cielo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. En California una vez una hermanita decía, Padre, no me dieron la ciudadanía. Y lloraba. Y la miré a los ojos
una abuela, lloraba y yo la miro y le digo, hermana, no te dieron nacionalidad americana, pero tú tienes la nacionalidad del cielo. Y el padre Darío Betancourt siempre nos recordaba cuando predicábamos, y una vez allí en Italia lo predicaba fuerte: somos peregrinos, somos ciudadanos del cielo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Todo ciudadano del cielo, toda aquella alma que quiere habitar en el cielo, se deja transformar de parte de Dios. En la Eucaristía que acompañaba aquel día, en una ordenación episcopal, al abrir una lectura muy maravillosa de este sacerdote ordenado como obispo, si no muy bien recuerdo, literalmente decía: solo no puedo, Señor, solo no puedo. Qué lindo, yo solo no puedo, necesito de ti, Señor. Hermanos, abrazar la cruz significa morir a nosotros. Pero Padre, ¿yo a qué debo morir? Al chisme, a la mentira, al pecado que tú sabes que te aparta de Dios. Ora, da limosnas, ofrece ayunos, busca la confesión, y que su alma agonice por buscar la Eucaristía. Que sientas desespero el día que no vayas a la Eucaristía. Hermanos, esta transformación, esta transfiguración de Dios hoy es un llamado a que nosotros tenemos que dejarnos transfigurar, transformar de parte de Dios. Mientras oraba Jesús, el aspecto de su rostro cambió. Lucas nos cuenta la transformación que sucedió en Jesús mientras oraba. El aspecto de nuestro Señor cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. Estaba acompañado por Moisés y Elías, los representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, con los que habla en este episodio exactamente de su muerte. Queridos hermanos, estos dos personajes han experimentado en su vida 40 días en el monte, y estamos estos 40 días. No te dejes tentar. Ay, hoy voy a romper el ayuno. Ay, hoy no voy a ir a misa. Ay, hoy no voy a orar el rosario. Estamos ofreciendo estos 40 días para que el Señor transforme nuestra vida, para que el Señor nos conceda en esta Pascua pueda ser la primera que vivamos en santidad bien hermosa, como también puede ser la última para buscar la oportunidad de la salvación que Dios quiere para nosotros. La reacción hoy de San Pedro, de San Juan y del apóstol Santiago es de una alegría inmensa. Y luego, al verse envueltos en la nube y ver finalmente solo a Jesús, hermanos, ellos hicieron este comentario: hagamos 3 chozas. El ver el rostro brillante de Dios, y recuerdo lo que dice el apóstol San Juan en el Apocalipsis: vi subir allí, ¿a dónde? Al reino de Dios, unos con túnicas manchadas de sangre, o sea, martirio. Y la Iglesia Católica tiene mártires. Y martirio no solo es el que derrama sangre, sino también aquel que sufre por ser santo. Cuesta, sufrimos. Y si sufrimos, lo digo por virtud propia como sacerdote. Y quizás ustedes se escandalicen por esto que les digo. Si sufrimos por abandonar el pecado, no es porque estemos caminando al pie de Satanás, sino porque Satanás nos lleva en brazos de él. Y nos cuesta abandonar el pecado porque necesitamos más de Cristo. Si a mí me cuesta abandonar el pecado, es porque yo necesito más de Cristo para ser transformado. Esa transformación lleva sufrimiento, hermanos. Cuesta. Aquellos adictos a la internet, aquellos adictos al pecado, aquellos adictos a estar separados de Cristo, quizás nos cueste la disciplina de levantarnos en la madrugada a las 3 de la mañana a orar, quizás orar de rodillas, quizás estar en el Santísimo por un tiempo.
El mundo, el maligno y la carne viene a distraernos, no solo a nosotros los sacerdotes, sino a ustedes y a mí, que somos ciudadanos del cielo. Y cuando ya buscamos a Dios en los sacramentos, aquí en la Iglesia Católica, cuando lo buscamos, cuando nos acercamos a través de la cruz, recuerden que el que abraza la cruz de Cristo, el que se mortifica, no le voy a dar placer ni a la carne, y recordemos esta segunda cita bíblica del día de hoy. No le voy a dar placer al vientre, ni a las vergüenzas, ni a las cosas terrenales. Voy a darle la oportunidad que yo busque las cosas del cielo. Así como brillaban las vestiduras de Cristo, así San Juan vio en el Apocalipsis. Luego vi que subían muchos vestidos de blanco, y hoy brilla la vestidura de Dios, y Dios quiere que tú y yo, que tu alma, que el alma de cada uno de nosotros también brille camino hacia el cielo, porque Dios es luz y el resplandor. Y quiero hablar hoy domingo, día de la Santísima Virgen María, porque en el libro del Apocalipsis dice que las vestimentas, las vestiduras de aquella mujer brillaban como el sol. La Virgen no está muerta. Dios quiere que nosotros brillemos. Y si Dios permite que tú y yo brillemos, ¿cómo no iba a permitir Él que María Santísima brillara? Sus vestiduras, las vestiduras de Jesús brillaban, esa blancura de Cristo en sus vestiduras resplandeció lindo ante la mirada de estos tres. Por eso, queridos hermanos, qué maravilloso, y me he extendido bastante en esta enseñanza, pero alabado sea Dios. Estamos escuchando palabra de Dios, y la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Ellos tres dijeron: hagamos una choza y quedémonos aquí. Su deseo era quedarse allí para siempre. Lo explica el Evangelio de San Lucas diciendo: pues no sabían lo que decían. Hermanos, al final dice esta enseñanza, esa voz que apareció: este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Pero lo más hermoso es que vieron estos tres discípulos la gloria de Dios. Yo deseo que ustedes, que yo, Padre Gabriel Mora, podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver la misericordia de Dios. Yo suplico a Dios poderme enamorar de Él, que tú te enamores de Él. ¿Qué es enamorarse de Dios? No querer separarse ni siquiera de la Sagrada Eucaristía, no separarnos de los sacramentos, sentir ansiedad por estar en las cosas sagradas, sentir deseo de estar confesados. Entre más nos confesemos de cada pecado, entre más renunciemos al pecado, más brilla nuestra alma en la presencia del Señor. Que la Virgen Santísima, que su vestidura brilla, porque ella está en el cielo, y Dios quiere que tú y yo también brillemos para estar juntos con Él, nos conceda la gracia de abrazar la cruz para mortificarnos, no solo en Cuaresma. Recuerden, hermanos, que la mortificación es el mejor exorcismo para que el demonio se vaya de nuestras vidas. Que el Señor nos conceda la gracia de mortificar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, en fin, para que podamos ser revestidos de Cristo y, como dice San Pablo, oler a Cristo, transformar nuestra vida en Cristo, pensar y actuar como Él. Que Dios les guarde y les bendiga esta semana, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.